Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Juan Pablo Soteldo y esta semana vamos a estar hablando sobre la geopolítica del cine. ¿Cómo se relaciona el cine con la política? Para entender esto vamos a estar hablando un poco también de la historia del cine, la relación del mensaje, cómo se ha utilizado el cine para impulsar ciertos mensajes. Y finalmente también vamos a hablar un poco sobre impactos internacionales que han tenido diferentes películas. Bueno, sin más que esperar, vamos con el episodio. Hay que empezar diciendo que el cine es una herramienta muy influyente que sirve también para entender el mundo. Hay que ser honesto, se entiende mucho más rápido y es mucho más divertido entender un tema con una película de 2 horas que estudiar y dedicarle quién sabe cuántos días. Además que el cine como industria ha crecido demasiado. Al principio solamente se podían producir películas en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero ahora se puede decir que en todos los países hay algún tipo de industria cinematográfica, lo que quiere decir que anualmente se producen miles de películas de diferentes géneros, de diferentes temas en todo el mundo. Y desde el inicio del cine, las películas han tenido un impacto gigante en la vida de las personas y ha cumplido de cierta manera un papel político crucial como mediador o como una herramienta que permitía construir el imaginario colectivo. Antes de seguir con el tema, me gustaría detenerme un momento y explicar un poco la historia del cine. Como industria se remonta a 1895, cuando los hermanos Lumière en París lograron la primera proyección cinematográfica. Sin embargo, en Estados Unidos y en Inglaterra también se venía trabajando en proyectos similares. En Estados Unidos estaba Edison, que ya había inventado el kinetoscopio, y en Inglaterra estaba la escuela de Brighton, que también estaba comenzando a producir películas ya en 1896. Se puede decir que ya desde sus inicios en 1897 comenzaron los problemas, porque este año fue cuando los hermanos Lumière se mudaron a Estados Unidos y comenzaron a trabajar ahí produciendo películas. ¿Qué pasó? Que aquí comenzó una primera batalla entre las diferentes compañías que podían producir películas en ese momento para ver quién podía utilizar realmente esa tecnología. Fue una guerra de patentes, y esta guerra de patentes consistió en una disputa entre varias compañías grandes y pequeñas que se estaban básicamente tratando de hacer con el control del monopolio del cine a nivel internacional. Todo este conflicto lo inició Thomas Edison, que quería básicamente poseer todo el control de la industria cinematográfica, y los autores independientes obviamente se estaban negando a pagar las tarifas de las licencias que él estaba pidiendo. Todo este proceso legal duró casi 10 años y en 1908 la compañía de Thomas Edison se fusionó con las otras grandes compañías y crearon la Motion Picture Company, que fue el primer trust de la historia del cine. Esto obviamente llevó a más batallas legales, porque si se podía, si no se podía, si era un monopolio, y al final en 1915 el Tribunal Supremo declaró al trust ilegal, porque evidentemente era un monopolio y esto hizo que se disolviera. Un dato curioso es que durante esta época, para escapar de las tarifas que les estaban poniendo a la industria en Nueva York, muchas compañías se fueron al otro lado de Estados Unidos, a California, y fundaron básicamente lo que hoy en día es Hollywood. Y aquí también se comienzan a ver un poco las repercusiones internacionales que comienza a tener el cine como industria, porque es importante señalar que la protección de las patentes y el derecho de autor siempre ha sido un tema recurrente en las relaciones internacionales. Las leyes de propiedad intelectual, las disputas relacionadas con patentes pueden afectar relaciones comerciales entre países, como es el caso de Estados Unidos, China. En esta época no llegó a ese punto porque era principios del siglo XX, la industria cinematográfica apenas estaba naciendo y fue más una cuestión que se trató a nivel nacional. Y esto era al principio de la industria del cine. En este momento solamente se producían películas en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y a partir de ahí muchos gobiernos comenzaron a impulsar el desarrollo de una propia industria cinematográfica nacional. Y por eso es que es tan fácil desde el principio del cine comenzar a ver reflejados mensajes políticos en las películas. Se puede decir también que las películas son un reflejo del periodo en el que son creadas y se puede analizar el contexto político a través de ellas. Ya en 1915 se podía comenzar a hablar de cine político con El nacimiento de una nación. Esta película básicamente glorifica el nacimiento del Ku Klux Klan, resumiendo bastante la película. Básicamente
se basa en ese periodo posterior a la guerra de sucesión, después de la guerra federal en Estados Unidos, y muestra cómo las instituciones ahora son corruptas porque los esclavos que ahora son libres se apoderaron de las instituciones, y uno de los esclavos cometió un crimen y surge el Ku Klux Klan como una milicia que iba a proteger al pueblo de las instituciones que habían estado en decadencia. Un mensaje que se vende bastante, pero que básicamente lo que la película está haciendo es glorificar el nacimiento del Ku Klux Klan. Es una película obviamente analizada ahora bastante racista, pero en su momento fue una película también muy importante. Fue la película más taquillera del año y por mucho tiempo también fue estudiada por el tipo de cinematografía que utilizaba. Y no fueron solamente los estadounidenses. Ya los soviéticos en 1925 produjeron El acorazado de Potemkin, que reproducía el motín ocurrido en el acorazado de Potemkin al inicio de la revolución en 1905. Esta película muestra a la tripulación del buque rebelándose contra la armada zarista y dio inicio así a la revolución. Es una película que obviamente busca glorificar la revolución soviética y fue la primera película encargada por el Comité Ejecutivo Central Panruso. Entonces, ya estos dos ejemplos sirven para ver cómo el cine comienza a servir en la construcción de un imaginario colectivo. Por eso, en tiempos de crisis comienzan a fungir también un papel central para canalizar mensajes nacionalistas y como una herramienta también para subir la moral. Ya desde 1935 los nazis comenzaron a producir películas. Bien es conocido el caso del régimen nazi, de cómo supo explotar el tema de la propaganda, y durante el periodo de Goebbels como ministro de propaganda, todas las películas tenían que incluir cierto mensaje pro-nazi, así no fueran financiadas directamente por el régimen. Y después de ahí, todos los regímenes del siglo XX entendieron la importancia del cine y comenzaron a establecer industrias nacionales para producir películas. En Italia, durante el régimen fascista de Mussolini, se creó Cinecittà, que fue el complejo de estudios más grande de Europa y creo que hoy sigue siendo el complejo cinematográfico más grande en Europa. En España también, durante el régimen de Franco, se promovió la producción de películas que glorificaban la imagen del dictador y que exaltaran los valores que su régimen quería promover, como es el caso de Raza y Españoles sin Patria, que es una película que muestra a la nación española en su lucha contra los enemigos internos y externos. Y en este mismo periodo comenzamos a ver cómo el cine se comienza a utilizar ya no como una herramienta interna, sino como una herramienta de política exterior, como en el caso de España con regímenes en América Latina, que a través de la industria cinematográfica se estaba generando una cercanía con regímenes en la región para producir también películas afines. También, como estaba diciendo antes, el cine es un reflejo del contexto, ¿no? Es un reflejo del tiempo en el que fue creada. Y durante la Segunda Guerra Mundial pasó algo muy interesante, y es que a través del cine se podía comenzar a ver la posición de política exterior de los países. Esto en todo tipo de películas, hasta en las más mainstream. Si nos pensamos en películas, franquicias de superhéroes, incluso como Marvel y DC, durante los 40, los enemigos siempre eran nazis, como el enemigo del Capitán América en 1944, de Superman en 1948. Y al mismo tiempo, la Liga de la Justicia durante toda esta década tenía como enemigo a Hitler, al primer ministro japonés Hideki Toyo, científicos alemanes, Mussolini. Eran bastante evidentes, bastante tácitos que los malos eran los enemigos de Estados Unidos. Y de ahí en adelante los malos siempre fueron mutando. En la década de los 80 por lo menos, Hollywood produjo una serie de películas que retrataban a la Unión Soviética siempre como el enemigo peligroso. Y estoy hablando de películas de guerra como Top Gun, pero al mismo tiempo películas que demasiado innecesario que el enemigo fuera soviético, como Rocky Balboa. Pero en estas películas se ayudaba a consolidar la visión de Estados Unidos durante la Guerra Fría, justificando claramente la carrera armamentística, la intervención militar de Estados Unidos en otros países, porque estaban luchando contra ese mal que eran los soviéticos. Y vuelvo y repito, Estados Unidos no es el único país que hace esto.
China también puntualmente en 2017 produjeron la película Wolf Warrior, que al sol de hoy sigue siendo la película más vista, más taquillera en la historia de China. Y es una producción china que presenta a los soldados luchando contra mercenarios en África. Fue una película exitosísima a nivel taquillero y también que fue utilizada en África. Fue bastante promovida en África también, un poco como para cambiar la imagen que se tenía de China y ver también que ellos están llegando a ayudar en el continente. Y si lo hicieron los gringos y si lo hicieron los chinos, obviamente los rusos también. En 2014, después de invadir Crimea, sacaron una película llamada Crimea, hablando obviamente sobre la anexión de Crimea y por qué Crimea es rusa. Y antes de eso habían sacado Stalingrado, que es una producción rusa en la que se reproduce la batalla de Stalingrado en conmemoración del 70 aniversario de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, hasta este punto ya estamos viendo cómo hay un interés, porque existe una industria cinematográfica y cómo se utilizan las películas para promover ciertos tipos de mensajes. Así como ocurre en las películas, ocurre a todo nivel de la industria, también en los premios. Y es que los festivales de cine también son una herramienta cultural muy importante y los gobiernos lo saben. El Festival de Venecia es el festival más longevo y tiene una relación con el fascismo desde sus inicios. De hecho, la mejor película del año en el Festival de Venecia durante 1934 y 1943 se ganaba la Copa Mussolini. El Festival de San Sebastián, lo mismo en España. Si bien no fue financiado o creado directamente por el gobierno franquista, sí, digamos que lo dejó funcionar con bastantes limitaciones, estaba muy supervisado y también terminó siendo apoyado y financiado por el gobierno de Franco. Y Francia, curiosamente, que en este momento no tenía un dictador, no se quería quedar atrás y comenzaron a impulsar la idea de la neutralidad en el cine. Y ahí surgió la idea del Festival de Cannes, que básicamente el Festival de Cannes surgió como una idea financiada y apoyada como una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y de Bellas Artes de Francia. Y iba a ser eso, pues un festival de cine realmente independiente de la política. Entonces, sí, los gobiernos han entendido estas premiaciones de cine como una herramienta de soft power, como una herramienta cultural bien importante y al mismo tiempo son espacios que se prestan para promover ciertos mensajes políticos. Y sí, hasta ahora hemos estado hablando más teórico de qué tienen que ver los mensajes, cómo se ven los mensajes reflejados en las películas, que si hay ciertas intenciones detrás o ciertas intenciones no detrás, pero hay realmente un efecto real de las películas. El cine ha pasado algo realmente por una película. Y sí, y hay muchos ejemplos de películas que causan tensiones diplomáticas. En 2016, por lo menos en España, se produjo una película llamada La Promesa que hablaba sobre el genocidio armenio. Esta película obviamente le causó un descontento muy grande a Turquía porque Turquía se niega siempre del genocidio armenio, dice que eso no existió. ¿Qué pasó? Que para la inauguración de la película el embajador de Turquía fue a ver la premiere de la película y por eso fue expulsado por el servicio exterior turco. También muchos recordarán el caso de la película The Interview en 2014, que fue una película producida por Sony que contaba una historia ficticia comiquísima de unos periodistas, unos presentadores de televisión que iban a entrevistar al dictador de Corea del Norte. Y durante esta entrevista lo asesinan. Fue una película extremadamente cómica, si no la han visto, véanla, se llama The Interview, vuelvo y repito. Y las tensiones diplomáticas llevaron a tal nivel que el gobierno de Corea del Norte llevó a cabo ataques cibernéticos contra Sony Pictures como respuesta al lanzamiento de esta película. Y estos son solamente los dos primeros ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero son cientos y a lo largo de la historia pueden ser hasta miles. Y aquí también quisiera detenerme a hablar de una consecuencia de la que poco se habla, y es que antes, como habíamos visto, el que controlaba la producción controlaba el mensaje de la película. Pero ¿qué pasa? Ahora hay estados que pueden influir sobre el mensaje sin siquiera participar en la producción de la película.
Este es el caso de China. Pensemos un momento. China es uno de los mercados cinematográficos más lucrativos del mundo. En 2018, la Black Panther recaudó más de 105 millones de dólares en China. Y ese mismo año, Ant-Man consiguió 121 millones. Y esto hablando de películas de Marvel normalitas, porque la que de verdad se llevó todos los premios fue Avengers Endgame, que recaudó más de 600 millones de dólares en China. A partir de 2020, China se convirtió en el mercado cinematográfico más grande del mundo, superando por primera vez a Estados Unidos. Y es difícil entonces imaginarnos hoy en día una película como la que salía de la Liga de la Justicia en 1940. Una película en donde el malo de la Liga de la Justicia sea Xi Jinping o que sea, no sé, Capitán Mao. Ya producciones así son muy difíciles de verlas. ¿Por qué? Porque te cierran las puertas de un mercado de más de medio billón de dólares. Entonces, te aseguro que no es una decisión que una empresa como Disney por lo menos vaya a tomar. Es obvio porque ya Marvel ha estado vetada de China, estuvo 3 años vetada de China y se puede estimar que las pérdidas fueron, solamente con la venta de boletos, fueron cientos de miles de millones de dólares. Y lo curioso es que en este momento, cuando China bloqueó las películas de Marvel, no había una explicación cierta. China no se veía reflejada en la película, Mao no era el malo, sino que fue en un momento en que habían muchas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Entonces, pues ahí sí, ya si uno se quiere poner conspiranoico, podemos ver cómo el gobierno chino, siendo consciente de la importancia de su mercado para este tipo de industria, utiliza su propio mercado como un arma, como un arma comercial. Y así pues es como China, entonces, siendo consciente del tamaño de su mercado, puede influir en la producción de películas en otros países. Esto sin contar que ha estado cada vez más creciendo como un financista dentro de Hollywood. Pero esto ya es un tema aparte, que ya ahí sí puedes controlar el mensaje abiertamente porque estás controlando la producción de la película. Bueno, ya llevamos más de 20 minutos, me parece importante ya ir cerrando con unas ideas sueltas, y es que creo que el cine es posiblemente la forma de arte y entretenimiento más importante de nuestra época. La veo como una herramienta poderosa porque no solamente refleja la realidad, sino que al mismo tiempo tiene la capacidad de moldear la opinión pública. Desde los inicios del cine siempre ha sido utilizado como una herramienta de geopolítica, ha sido utilizada para promover intereses y se ha convertido en una forma de arte que tiene un impacto significativo en las relaciones internacionales. Y no sé, al mismo tiempo sí, me parece que hemos estado hablando bastante de que es una herramienta, pero también no quiere decir que todas las películas tengan una intención política detrás, no quiere decir que en todas las películas haya un interés oculto, pero sí es importante que comencemos a analizar este tipo de cosas más mundanas con otra perspectiva, siendo un poco más crítico también, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada cosa? Porque al final la geopolítica, que es la idea de este podcast, que nos comencemos a dar cuenta que la geopolítica va más allá de las noticias, la geopolítica va más allá de una guerra, la geopolítica va a lo diario, va a lo cotidiano, va a la música que escuchas, va a las obras que ves en el teatro, va a las películas que ves en el cine, va a los libros que puedes leer, llega a todas las esferas de tu vida. Entonces, bueno, si disfrutaron el episodio de hoy, muchas gracias. Dejen por favor sus comentarios, suscríbanse. Aquí es importante, no sé, quiero ver cómo cierro aquí, como el cine no es ni muy inocente, puede ser, pero ni tan político como pensamos. Bueno, no sé, vamos a ir viendo cómo le damos forma a estos cierres. Mientras tanto, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por apoyar. Dejen sus comentarios abajo qué les pareció el episodio y cuenten qué quieren que hablemos en el episodio siguiente. Que el gobierno de Corea del Norte, del Corea... Verga.